Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola, Lida, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. ¿Y usted qué tal? Bien allá. Buenas noches, profe. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. ¿Y tú? Bien allá. Me Hola, alegro. profe. Hola, Jenny. ¿Cómo vas, profe? Bien, Jenny. Buenas noches, profe. Hola, Sebastián. No se les olvide matricularse en el chat. No, señor. Bueno, bien. Buenas noches, profe. Hola, Hernando, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señor. Buenas noches, profe. Hola, Yuli. Hola, profe. Hola, hola, Yuli. Hola, Jonathan. Hola, Hernando. Buenas noches, profe. Dice Jonathan. Bien, bien, profe. Bueno, hoy vamos a seguir con el ejercicio que venimos desarrollando. Pues se supone que esto ya lo hemos trabajado, pero para poder montar un simulador es necesario pues montar todo un modelo financiero y así ustedes puedan entender cuál es el propósito de la medición de riesgos. Y a partir de lo que van a aprender acá, pues ustedes pueden darle aplicabilidad a cualquier desarrollo o a cualquier investigación o a cualquier proyecto que quieran desarrollar. Aparece un puente con un millón de zombies, un humano con una pistola y después aparecen llamas rosas. Pueden con esta herramienta pueden hacer mediciones de acuerdo a unas variables que si ustedes las saben definir dentro de los proyectos, pues pueden llegar a medir diferentes comportamientos que se puedan presentar en el cambio de esas variables. Y eso es lo que uno siempre mide en los proyectos, los cambios que sufren las variables. Bueno, entonces ayer habíamos hecho ya los costos, ya definimos los costos variables. Los costos variables estaban definidos primero definimos primero los ingresos y después los costos variables, y los costos variables están definidos por la materia prima que nos la están dando por unidad, la mano de obra directa que nos la están dando también por unidad de producto terminado, y los costos indirectos y cómo cada uno de ellos influye en la unidad que se produzca. Eso nos da una unidad de medida para el 2022 de 460 pesos. Y esos 460 pesos son mi punto de referencia para calcular, a partir del crecimiento que también se va a dar en unidades cada año, el crecimiento por IPC que se va a generar en ese costo variable. Y así definir para los siguientes años los costos que van a generar las operaciones y el desarrollo de ese nuevo producto que es el jugo de feijoa, creo que es. Y cómo estos van a influir en un valor con respecto a los ingresos anuales. Eso es claro hasta ahí. Después nos dice que hay unos gastos administrativos. Entonces, cuando yo les enseñé a ustedes en fundamentos de contabilidad y finanzas, cuando uno construye cualquier flujo o cualquier estado financiero, pues es necesario partir de las hojas de trabajo. Y lo que estamos haciendo aquí son las hojas de trabajo que vimos en fundamentos de contabilidad y finanzas. Las hojas de trabajo son las que me permiten a mí desarrollar todo ese esquema que vimos en la clase de ayer. Venga, a ver si lo puedo abrir desde acá, el esquema. Y ese esquema, pues ustedes siempre lo deben tener presente cuando estén trabajando con elementos financieros, y tanto los ingenieros industriales como los administradores, los contadores,
y otras profesiones, los ingenieros, ingenieros de sistema, los ingenieros, los diseñadores, los arquitectos, todos tienen que tener conocimiento del manejo financiero porque lo que les va a permitir seguir desarrollando cualquier tipo de actividad es el buen manejo de las operaciones que realicen en moneda, porque esos son los que le van a retroalimentar y le van a hacer crecer las empresas. Entonces, nosotros teníamos una estructura financiera que es esta de acá. Y nosotros ya definimos los ingresos y definimos los costos. Ahora vamos a definir los gastos. Pues los gastos es la conformación de todo aquello que incurre la empresa como una salida de dinero, pero que no, la existencia o no la existencia de ellos llega a ser determinante para el proceso productivo. Si es determinante para la colocación del producto, para la administración de los recursos, para apoyar el conocimiento del producto, pero nunca va a influir en la parte de procesos, ya que esto no va a estar ligado a las unidades producidas o a las unidades de servicio que yo vaya a desarrollar en mi empresa o en mi proyecto. Entonces, por eso tienen el nombre de estos gastos administrativos de costos fijos, y son fijos no porque tengan un único valor, sino son fijos porque se produzca o no se produzca, hay que incurrir en esas erogaciones o en esas operaciones de dinero, que en este caso son de salida para la empresa porque son pagos que se deben realizar. Y los otros costos que también hay que incurrir en ellos son los del programa de inversión. Y el programa de inversión nos genera un costo único que son los intereses. Ese es un costo del dinero. Si yo invierto una plata, pues espero obtener una rentabilidad. Si es un grupo de socios, pues al final de las operaciones los socios esperan recibir utilidades y eso es un costo que va a asumir la empresa para el retorno de la inversión inicialmente, que es la amortización, y después para los intereses que esperan que sean generados a los socios. Y si es un capital de terceras personas, pues esos intereses son los costos por esa financiación. Teniendo esos elementos de esta estructura, pues vamos a definir el flujo de caja y el estado de resultados. Y vamos a visualizar si estos elementos son realmente bien determinados, porque el estado de la situación financiera nos tiene que dar la ecuación contable en donde el total de activos es igual al total de pasivos más patrimonio. Entonces, eso es lo que estamos desarrollando acá. Ya determinamos la parte de ingresos, que es esta de aquí. Estamos determinando la parte de costos. Ya la determinamos, que es esta de acá, de costos variables. Llamándolo aquí, costos variables. Que es esta de acá. Y ahora vamos a definir la de costos fijos o gastos, que es esta de acá. O gastos, que es este de acá. Entonces los costos fijos nos dicen que los gastos administrativos para el año 2022 están conformados por los salarios del personal administrativo encargado del posicionamiento ahorita, pero está en ese, me hace un espacio ahí. Encargado del posicionamiento yo no sé por qué me está saliendo así. Del posicionamiento del nuevo producto, dentro de los cuales está la publicidad, los servicios y otros. Y el valor para el año 2022 estimado es de 125 millones de pesos. Y para los siguientes años, al igual que los costos variables, estos incrementan en el IPC. Entonces aquí nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de cálculo, sino que ellos ya tienen estimado ese valor. Y cuando a uno como gerente le pasan la información,
pues uno no tiene que ponerse a hacer las hojas de trabajo, sino que de una vez le arrojan estos datos, que es el resultado de las hojas de trabajo. Entonces aquí tenemos nosotros que los gastos de administración van a ser igual. Y aquí decimos que son 125 millones. Y esos 125 millones de pesos van a tener el incremento del IPC. Aquí en moneda. Entonces, ¿cómo calcula el incremento más el IPC? ¿Cómo sería? ¿Igual a qué? A ver si alguien se acuerda. A los 125, Sí, bien, Liz. entre paréntesis, por, Sí, entre paréntesis 1 más sí. el 35. Entonces, 3,5. 3,5. y lo fijamos, ¿no? Acuérdense que ese hay que Sí, fijarlo. señor. Ese incremento es progresivo. Progresivo quiere decir que este se calcula a partir de este, pero este se calcula a partir de este. Bueno, y lo jalo a la derecha. Mire, ya tengo los gastos. Vuelvo y repito. Ustedes cuando ya estén en una posición gerencial de gestión en la que toman decisiones, ustedes tienen el conocimiento porque lo adquirieron en la universidad de cómo se realizan estas hojas de trabajo, pero ustedes le van a decir a las personas encargadas del departamento financiero, muéstrame el ingreso anual proyectado y ellos tienen que pasarle este dato. Muéstrame el costo variable y le tienen que pasar este dato. O bueno, si ustedes van a hacer un desarrollo de simulación, ustedes le dicen, muéstrame el precio del mercado y muéstreme la determinación de ese precio a partir de la demanda o el análisis de la demanda que ustedes hicieron. Y eso le da la movilidad que estamos haciendo nosotros. Entonces ustedes con el precio y el número de unidades, con esa curva de la demanda, ustedes pueden hacer esa movilidad. Aquí todavía no le hemos dado movilidad porque todavía no hemos aplicado la aleatoriedad que es necesaria para hacer una simulación. Y la simulación nos permite a nosotros pues medir diferentes posibles resultados. Resultados ciertos, porque esos resultados es a partir de un comportamiento que nosotros vamos a manipular y lo vamos a manipular desde el precio, como habíamos dicho, y en este caso desde los gastos de administración que ya ahorita le damos movilidad a esto. Porque los gastos de administración yo los puedo incrementar o decrementar o bajarlos. ¿Por qué? Porque si yo veo que me está dando las utilidades esperadas y fuera de eso me está generando un beneficio superior y estoy superando las metas y los objetivos, pues eso es a raíz de mi gestión y yo puedo subirme el sueldo o subirle el sueldo al de mercadeo y decirle, oiga hermano, usted se comprometió conmigo a cumplir estos valores y usted no solo los cumplió, sino que los superó en tanto, entonces yo le voy a incrementar sus ingresos. O al departamento financiero que fue el encargado de que la operatividad funcionara de mejor forma. Entonces mire que a raíz del análisis que usted está haciendo, nosotros encontramos fallas en la determinación de costos en el área de producción en tal punto crítico de control, entonces le vamos a mejorar. O los puedo disminuir cuando hay periodos de crisis. Entonces, cuando hay periodos de crisis, como por ejemplo ahorita el de la pandemia, pues entonces uno elimina la publicidad. Todo ese año fue muerto para muchas áreas del sector económico y esas áreas se vieron afectadas es porque desde las administraciones de las diferentes empresas pues redujeron gastos que no era necesario incurrir en ellos porque la gente estaba parada y simplemente consumía lo necesario durante ese año. Entonces ya tenemos los gastos de administración. Nos dice también aquí que hay una inversión. La inversión hace referencia a esto, ¿no? Y nos dice que la inversión es para el desarrollo del nuevo producto, la asamblea de socios, aquí. Para el desarrollo del nuevo producto, la asamblea de socios, al ver posible la viabilidad del nuevo producto, destinan para su desarrollo un capital de 120 millones de pesos. Entonces yo ya tengo aquí un capital inicial. Entonces tengo aquí capital inicial.
y ese capital inicial es de 120 millones de pesos. Con eso inician operaciones. Entonces aquí vamos a colocar pesos, estos son pesos. Y realizan las siguientes inversiones. Compran maquinaria y equipos para el proceso de producción y empaque por valor de 160 millones. Entonces aquí activos fijos. Entonces aquí maquinaria. 160 millones. Después dice, de los cuales solicita un préstamo a 3 años, entonces, por valor de 100 millones. Entonces aquí financiación. Aquí 100 millones. Tiempo. En años. Ese tiempo en años es de la financiación, ¿no? 3. ¿Qué más nos dice ahí? Tasa de interés el 1.1 efectivo mensual. Y sub M, eso también lo vieron. Ah, eso también lo vieron conmigo, ¿no? Ingeniería económica. Y sub M, porcentual. 1,1%. Eso como está en términos porcentuales, le ponemos aquí. Porcentaje, aceptar. Le ponemos aquí en decimal. Tasa efectiva mensual. Y una vez me la están dando mensual ahí. Y después nos dice, efectivo, pagadero en cuotas iguales mensuales. Entonces aquí cuotas mes. Eso lo podemos calcular de una vez, ¿no? Pues yo les enseñé a calcularlo desde las fórmulas de Excel, porque esto no es ingeniería económica, ni aquí van a haber fórmulas ni nada, pero ustedes saben de dónde proceden ese resultado que arroja Excel. Entonces aquí hay una función en Excel que se llama pago. En la función pago, nosotros incluimos la tasa, como está en meses, ¿sí? Incluimos el periodo, entonces entre paréntesis decimos que es 3 años, y eso multiplicado por 12. ¿Sí saben por qué por 12? Un año. Los 12 meses, profe. Claro, porque la tasa está en meses y yo tengo que convertir esos años a meses. Yo no puedo trabajar una tasa en meses y el tiempo en años. Si la tasa está en meses, yo tengo que hacer la convertibilidad a meses. Además, la cuota me la están pidiendo mensual. Punto y coma. Y el valor actual, acuérdense que el valor del actual es lo que me voy a financiar, que son estos 100 millones de pesos. ¿Sí? Y le doy enter y él me dice que la cuota es de 3.379.037. ¿Qué más me dice ahí? Efectivo pagadero en cuotas iguales mensuales. Además compran muebles y enseres y equipos. Entonces aquí, muebles y enseres. Enseres, ellos hacen un solo activo fijo ahí y equipos. Esos muebles y enseres y ¿Me puedes equipos. dejar ver un momentico la fórmula de la cuota del mes, profe? Gracias. Bueno, te la voy a hacer nuevamente. Es igual, ¿sí? Sí, Realizan señor. la función pago. Bueno, es que en inglés realmente cuotas son pagos que se van a realizar a partir de una obligación que se adquiere. Entonces, en inglés es page. Aquí debería decir cuota, pero como si trabajas con las funciones desde el inglés, entonces los pagos van a estar representados ¿en qué? En una tasa de interés
punto y coma, que es la tasa. Esto como está en términos de meses, pues ese tiempo toca convertirlo a meses. Entonces, abro paréntesis, el número de años, como esto está en años, lo multiplico por 12 para que me dé el total de meses en los que se van a realizar los pagos. Yo voy a realizar 36 pagos, porque 3 años son 36 meses. Y al final me dicen que cuál es la obligación. La obligación no es el valor de la maquinaria, la obligación es lo que yo voy a financiar. Los 60 millones se supone que yo los giro de caja. Y la financiación que es esta de acá. Dice, perdón, esa va negativo, acuérdense, por la línea de tiempo equivalente que nosotros vimos, y en la línea de tiempo equivalente, si yo quiero que los pagos me generen un valor positivo, es decir, que me lancen flechas hacia arriba de esos pagos, pues la inversión inicial o la financiación debe ir como si fuera una flecha hacia abajo, que es la obligación. Entonces, se antecede el signo negativo. Si yo no pongo el negativo, los pagos me salen negativos, pero yo tengo que trabajar los positivos porque voy a calcular es un costo de la financiación. Y eso me da el valor de la cuota mensual, que es de 3.379.037. Gracias, profe. Listo. Después dice, compra de muebles y enseres y equipos de oficina por 60 millones de pesos. Entonces aquí compran los muebles y enseres y fuera de eso compran equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras, todo lo que se necesite para operar la parte administrativa, para poder desarrollar la parte administrativa. Y el valor es de 60 millones de pesos. Bueno, estos son esto es número porque estos no son pesos, sino esto es días, perdón, años. La financiación dice que es del ¿qué? Equipos de oficina, de los cuales solicita un préstamo de 50 millones, o sea, él financia de acá 50 millones. 50 millones. Uy. 50 millones. A un tiempo, 3 años, 100 millones. 80 millones, préstamo 50 a 12 meses a una tasa del 1.4% efectivo anual. Entonces, a un año, entonces esto es un año aquí. Ahora que dice 12 meses, ¿sí? Bueno, dice a 12 meses, pero como esto está en años, pues lo coloco ahí en años. A una tasa del 1,4. Las obligaciones tienen un costo. Y ese costo depende del tiempo en el cual usted se mantenga pagando las obligaciones. Lógicamente, si usted va a perdurar en el tiempo una obligación durante 15 años, pues la tasa de interés tiene que ser más baja que si usted va a pagar la obligación a 3 o 4 meses como las tarjetas de crédito. Una tarjeta de crédito tiene ahorita creo que un costo de casi del 2%, no mentiras, como del 2.3%. Cuando ustedes compran algo y aplican el 2.3 o el 2.4%, mientras que una obligación hipotecaria puede llegar por debajo del 1, que es 0.8 o 0.7%. Y una obligación a mediano plazo puede estar entre el 1.5 y el 1.9. Esas obligaciones, de acuerdo a la periodicidad en el tiempo, pues tienen un costo. Y eso nos da aquí 1.4%, 1,4%. Pongámosle aquí el mismo formato. Y hacemos lo mismo, ¿no? Entonces aquí lo que decimos es, vamos a bajar a ver si me lo calcula. Se supone que esto es de 4 millones, pero vamos a ver, esto es igual. Aplicamos la misma fórmula, pago. Doble clic en pago. La tasa de interés, que es el 1.4, punto y coma. Abro paréntesis. La periodicidad multiplicado por 12. Punto y coma. Y el negativo de la obligación, que son 50 millones de pesos. Cierro paréntesis y eso me dice que sí. Son 4.555.000. Mire, yo ya tengo aquí la financiación. Todo eso que nos gastamos una clase en hacer esto, claro que
el desarrollo de estas hojas de trabajo pues tenía los elementos de costos y tenía los elementos de generación de movimientos de personal o de movimientos de materia prima y de crédito y rotación de créditos y rotación de pagos también. Entonces esos elementos aquí pues se supone que también los tiene, pero lo que estamos es haciendo un análisis de riesgo a partir de las cifras ya calculadas y en las que no se genera lo que generamos en fundamentos de contabilidad y finanzas. Bueno, ya tengo las dos obligaciones. ¿Yo dónde coloco eso? Más que estos son los costos. Estos son los gastos de administración. Y estos son los costos de la maquinaria. Lógicamente, como yo ya, esto es una proyección a 5 años, yo tengo que medir lo que es intereses porque eso se va, esos intereses se van al costo y eso que es la devolución del dinero se va a una disminución de las deudas. Acuérdense que la amortización es disminuir la deuda y los intereses es un costo por una deuda adquirida o es un costo por una inversión hecha que la empresa tiene que suplir. Entonces tenemos que hacer las tablas de amortización. Entonces aquí ustedes se acuerdan que la tabla de amortización nos decía aquí detalle, aquí poníamos, bueno, ya tenemos esos valores acá. Entonces decíamos acá, periodo. La primera obligación es de maquinaria, ¿cierto? Entonces aquí ponemos maquinaria. Maquinaria. Y decíamos, todas las obligaciones al momento de adquirirlas es el momento que es el momento 10, el momento 5, el momento que cuando yo inicio una operación en la que se involucra tasas de interés, apenas inicia la obligación es el momento que uno, hay 43 de 49 participantes, de 48 participantes. Y ninguno contestó. Y hoy no hay fútbol. El periodo 0, profe. Eso, que. Uy, Elmer, gracias. Se despertó Elmer, el único que está como pilas ahí. Listo, 1. Y de ahí para abajo, ¿cuántos periodos de tiempo son? Pues 36, porque yo estoy hablando aquí en años. Bueno, para que ustedes no tengan problema, entonces aquí voy a colocar meses. Y los meses es igual a este valor multiplicado por 12. Porque las financiaciones son mensuales. Y luego este valor que yo calculé, entonces en lugar de tener este punto de acá, vamos a tener estos 36 de aquí. Me tiene que dar lo mismo. Y lo mismo acá, esto sería 12. Y en lugar de tener esto de aquí, que es la operación de los 3 meses del año, perdón, vamos a tener este valor de acá. Le damos enter. Listo, entonces para la maquinaria son 36 meses que están acá. Lo hago es para que entiendan por qué va esto hasta 36. Aquí va capital. Aquí van intereses. Aquí va amortización. Y aquí va cuota. Uy, ¿qué pasó ahí? Y entonces el capital, ¿cuál es? El capital es igual de la maquinaria, 100 millones. Los intereses, pues los intereses van a ser igual al capital multiplicado por ¿por qué lo multiplico? Porque sí. Por 1.1, profe. Sí.
Bueno, gracias, hermano. Y lo fijamos. La amortización, la cuota como es igual, ahí no se habla de cuotas iguales, pues la fijo aquí. Y esa cuota es la que voy a pagar durante los 36 meses. Luego la amortización, lo que yo abono a capital es lo que pago de cuota, menos lo que pago de intereses, que es lo pactado. Y entonces mi obligación pasa de 100 millones a 100 millones menos 2 millones, que es lo que devuelvo, que era lo que decíamos acá en esto. Los abonos a la obligación van a ser estos de aquí. Esto es lo que yo abono, que es la amortización. Como esto ya está formulado, entonces le doy doble clic aquí. Le doy doble clic aquí. Y le doy doble clic aquí. Y en la cuota 36 ya mi obligación queda en 0. Esa tabla de amortización, el primer año, entonces aquí, va desde aquí hasta aquí. Voy a poner un color a esa vaina. Sí, los pagos son mensuales, ¿sí? El valor de mis cientos de los cuales solicita un préstamo a 3 años por valor de a una tasa de interés efectivo mensual, pagadero en cuotas iguales mensuales, sí. Compra muebles y enseres también en cuotas mensuales. El segundo año va desde aquí hasta aquí. Entonces, eso veamos. Colocamos otro color para identificarlo. Y el tercer año va desde aquí hasta aquí. Es lo que tenemos. Solo necesitamos, porque cuando hagamos el estado de balance, necesitamos estos datos que están aquí. Bueno, esto también les sirve de repaso a ustedes. Bueno, para la siguiente obligación, que es, voy a colocar aquí muebles. Y aquí voy a copiar esto de acá. Pues los periodos arrancan también en 0, 1. Y voy hasta el mes 12. Porque esa obligación solo dura 12 meses. El capital, pues son 50 millones. No es 60, es 50 porque eso es lo que pido prestado. Eso es lo que tengo que pagarle a la compañía de financiamiento comercial que me dio el crédito. Los intereses, pues van a ser iguales al valor de la deuda multiplicado por la tasa de interés, que es esta de acá. Y fijo la tasa de interés. Y la amortización, bueno, la cuota es igual a este valor fijo, 4. Y ese valor fijo lo arrastro. Aquí la amortización sería igual a este valor menos lo que pago de costo del dinero, que son los intereses, y el capital sería igual a la obligación contraída menos lo que abono de esa obligación, que es la amortización. Y ya tengo mi cuadro formulado, solo es darle, uy, ¿qué pasó ahí? Porque se me fue hasta tan abajo. Me voy hasta aquí. Me voy hasta aquí. Y me voy hasta aquí. Y ahí ya tengo mi tabla de amortización y tengo calculado el pago de mi deuda. Pongámosle un color, aunque eso no es necesario porque esa obligación muere en ese mismo año. Entonces vamos a ponerle aquí azul. Listo, ya tengo mi tabla de amortización. Entonces voy a definir la tabla de costos financieros. Entonces aquí voy a decir aquí costos financieros. Si es que esto no es tan complicado. Solo es, vuelvo y le repito,
que ustedes no se la aprendan de memoria, sino que la entiendan. Cuando entienden esa estructura, pues ustedes llegan a trabajar en un departamento financiero, sea de una empresa, sea de un banco, sea del sitio donde lleguen. Y con esta estructura financiera ustedes, de acuerdo a los procesos, de acuerdo a la carga administrativa, de acuerdo a los programas de inversión, teniendo en cuenta las obligaciones y de acuerdo a una rentabilidad esperada, pueden montar esto. Montar una estructura de flujo, porque realmente eso es un flujo. Unos movimientos en este caso en 5 años. Bueno, entonces aquí vamos a colocar. Y vamos a colocar costos de financiación. Y aquí vamos a colocar intereses, maquinaria. Y aquí vamos a colocar amortización, maquinaria. Bajo esto un poquito más. Aquí coloco intereses, muebles. Se supone que es muebles y equipos, ¿no? Muebles. Amortización. Muebles. Entonces decimos aquí, año 2022. Uy. 2022, me confundo con los números y las letras. Entonces aquí le ponemos número. Esto es 2023. Esto es 2024 y 2026. Uy, me fui uno. 2, 4, 5, me fui uno más. Esto es acá. Entonces, interés en maquinaria. Entonces, yo digo aquí, esto es igual. ¿A qué valor va ahí? En el 2022, ¿cuál es el valor de los intereses? El 1.100.000, ¿no? No, eso es del primer mes. Es la suma del primer año. Eso es la suma de ese año. Yo pago en interés. Cuidado porque es que cuando vimos fundamentos de contabilidad y finanzas, hicimos las hojas de trabajo mensuales, pero es que aquí estamos haciendo es una proyección anual. Y cuando uno realiza proyectos de inversión, creo que nosotros hicimos un ejemplo de una inversión en Brasil, creo que hicimos ese ejemplo. Y ese ejemplo lo pueden traer ustedes acá y hacer lo que vamos a hacer. Lógicamente en ese ejemplo pues nos daban unos valores y nosotros montamos fue 10 años y no pusimos los años, no, el año 1, el año 2, es esto mismo, solo que aquí es desde a nivel empresarial el comportamiento. Entonces, ¿cuánto pago yo en el 2022 de intereses? Pues desde aquí hasta aquí, eso es lo que pago de intereses. Yo pago intereses en maquinaria, 11.400.000. En el 2023 pago también la suma desde aquí hasta aquí. $7 millones. Y en el 2024, porque esa obligación solo es a 3 años, pago la suma desde aquí hasta aquí. Mire que yo ya he retornado esa inversión porque ya en el año 3 tengo que haberle pagado a la empresa esa maquinaria y ya la maquinaria no me va a generar más costos por pago de intereses ni me va a generar más abonos de capital porque la maquinaria ya es mía. Es como cuando ustedes compran un carro a crédito, entonces lo sacan a 36 meses como en este caso. Entonces ustedes pagan esas cuotas, 3 millones, bueno, no, 300 y pico mil o 500.000 o 700.000 pesos de cuota. Esos 700.000 pesos de cuota
en el mes 36 ya termina y ustedes ya retornaron el valor de ese carro y ya el carro es de ustedes. Entonces ya pagaron esta obligación. ¿Qué pasa con los muebles y enseres en intereses? Entonces, el mueble y enseres va a ser igual, pues la suma de estos intereses. Es lo que yo voy a pagar de intereses. ¿Y pago más intereses? No, porque esta obligación es de un año. ¿Cuánto amortizo acá en el primer año? A ver, ¿quién me dice cuánto amortizo ahí? ¿La suma de qué? De ese primer año. De la amortización de ese primer año. Sí, eso es como lógico, ¿no? En el segundo año, pues es igual a la suma del segundo año. En el tercer año, pues va a ser igual a la suma del tercer año. Mire que si yo sumo la amortización de la maquinaria, eso me tiene que dar los 100 millones que me prestaron. Listo, y la amortización del mueble y enseres va a ser igual pues a la suma de la amortización, que deben ser los... que son los 50 millones. Listo, ya tengo mi tabla de amortización, entonces aquí coloco control más, y aquí coloco total amortización, perdón, total intereses primero, total intereses, total amortización. Aquí ponemos detalle. De aquí en total intereses es igual a esto que pago de los intereses de los muebles y equipos y los intereses que pago de maquinaria. Y lo jalo a la derecha. Aquí pago 16 millones, aquí pago 7, aquí pago 2 y no pago más intereses. Y total amortización va a ser igual a lo que pago de amortización de muebles y enseres más lo que pago de maquinaria. Y jalo a la derecha. Y aquí pago 79.33, que esto debe ser igual a 150 millones. Bueno, esto lo pongo en negrilla y lo pongo en un color para resaltar que esto es mis costos de financiación. Esto no es tan complicado, ¿sí? Listo. ¿Ahí hay preguntas? No, profe. Por ahora no, profe. Listo, bueno, esto ya lo conocen ustedes. Yo sé que lo están repasando, pero cuando uno repasa, pues si lo están realizando paralelamente conmigo, pues la coge uno como rápido. Vale, esto aquí. Esto aquí, esto. Para ubicar los valores rápidamente. Listo, entonces ahora sí voy a establecer mis estados financieros, porque ya tengo toda la información acá. Entonces, el primer estado financiero, entonces, estados financieros, estados financieros.
Estados financieros. Mis estados financieros inician aquí con el balance. Bueno, estado de la situación financiera se llama ahora eso. Situación financiera. Esto me brilla un poquito más grande y aquí colocamos activos. Aquí vamos a colocar activo corriente. Aquí vamos a colocar caja y bancos. Aquí cuentas por cobrar no tenemos y no manejamos. Se supone que esos valores inventarios tampoco manejamos. Inversiones temporales, porque eso sí de pronto lo manejamos, temporales. Cuando hay mucho dinero en flujo de caja, esa plata no se puede dejar quieta. Nosotros vamos a ver aquí cómo operar con activos de renta variable la otra semana viene. Entonces, inversiones temporales, y esto nos da el total de activos. Total de activos. Después vienen activos fijos. Fijos. Esos activos fijos. Entonces aquí tiene maquinaria, equipo. Y viene muebles. Y enseres. Y aquí viene depreciación. Acumulada. Aquí en el balance o en el estado de la situación financiera se llama depreciación acumulada. Y eso nos da el total de activos fijos. Después viene, si nos dice algo más, nota. La depreciación se aplicará en línea 5 años para todos los activos fijos descritos en la inversión. Calcule la tasa interna de retorno desde la utilidad neta después de impuestos del 33%. La empresa tiene como tasa de oportunidad promedio de sus otros productos del 30% efectivo anual de rentabilidad. Entonces tiene una tasa de oportunidad del 30%. Aplicar el modelo de simulación de Monte Carlo, porque realmente la clase de hoy se llama simulación de Monte Carlo, pero para que lo entiendan, entonces es necesario explicarles esto y establecer la probabilidad de rentabilidad promedio de oportunidad o más. Y entonces aquí nos dice, se solicita determinar el flujo de caja del proyecto y los estados financieros del mismo mediante la simulación sobre variables controladas de precio, la cual se ubica entre 850 y 950, que ya lo dijimos, de acuerdo a las características de la calidad del producto y de los gastos de administración, que pueden ser como mínimo 110 y como máximo 130. Miren, nosotros podemos tener entre 110 y 130 de gastos. Luego nosotros aquí tenemos inicialmente un punto de 125 millones, pero eso es como un punto medio de estos valores. Listo, ya tenemos aquí toda la información. Voy a guardar esto y vamos a montar los estados financieros. Estos son estados financieros. Aquí yo quiero hacer un backup aquí.
Nora. Nora está. Ese es el problema, ¿sí? Bien cacao. Sí, profe, aquí estoy, qué pena, perdón. ¿Aló? Aló, aló. Ya te oí, ya te oí. Carlos Rosso. María Fernanda. Y con razón, este grupo es tan callado. Hola, profe. Hola, María Fernanda. Michelle. Bueno, vamos así. Aquí sigamos en esto acá. Listo, sigamos aquí. Bueno, nosotros tenemos aquí los años, pero para iniciar operaciones siempre, bueno, aquí otros activos no hay. Dejemos aquí en otros activos. En este caso, los otros activos, por lo general, pues, si uno desarrolla un nuevo producto, pues ahí debería existir el valor de la inversión inicial del desarrollo del nuevo producto, pero no dicen que esa plata se destinó a pagar ese desarrollo del nuevo producto. Entonces, vamos a colocar aquí goodwill. Si el producto coge nombre, pues su fórmula y todos sus elementos pues van adquiriendo valor en el mercado. Entonces aquí colocamos total otros activos, total otros activos. Y aquí colocamos total activos. Activos. Listo. Entonces en caja y bancos todavía no sabemos. Entonces aquí va apertura. Siempre que uno inicia un negocio, tiene como punto de partida la apertura de ese negocio. Y aquí ya si viene, se supone que eso es a 31, esa apertura es el 1 de enero del 2022. Pero este valor que aparece aquí 2022 no es la apertura. Este valor es a 31 de diciembre del 2022. Es decir, que ya ha pasado un año desde enero hasta diciembre. Si esto es a 31 de diciembre. Esto sería el 2023. Y esto sería el 2024 y el 2025 y el 2026. Este sería mi balance de los 5 años. Viene aquí los pasivos. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Aquí ponemos pasivos. Y entonces aquí pasivo corriente. Y el pasivo corriente. Profe, Sí, un poquito Angélica. de zoom, por favor. Es que soy Bueno, muy lejos, por favor. ya, claro, Ángel. ¿Por qué no me habías dicho? Pasivo corriente. Entonces el pasivo corriente viene primero obligaciones a corto plazo. ¿Se entiende por obligaciones a corto plazo las de menos de un año o de un año? Aquí vienen los impuestos. Acuérdense que los impuestos se convierten en una obligación a corto plazo porque se generan a 31 de diciembre y se pagan en el siguiente año como a mitad. Entonces son como 4 o 5 meses mientras se pagan los impuestos después de haber generado las utilidades. Y vienen las provisiones.
cuando uno deja reserva legal, esa reserva legal se va a las provisiones. Entonces aquí nos da total pasivo corriente. Ese total pasivo corriente se le suma estos valores. Esto de acá son estos mismos control C. Hay un periodo de apertura y hay unos años subsiguientes. Después vienen pasivos a mediano, punto y largo plazo. Y ahí está obligación maquinaria. Pues uno pone ahí obligación bancaria o obligación con el banco tal. Pero aquí para que lo entiendan, esta es la obligación maquinaria. Y aquí sería, esta es de corto plazo, sería la obligación de muebles y enseres. La obligación maquinaria. No tenemos más obligaciones, entonces aquí colocamos total pasivos a mediano, largo plazo. Profe, en esa obligación maquinaria se incluye también la de los muebles. No, la de los muebles, acuérdate, María Fernanda, que es a corto plazo porque son solo 12 meses. Esa va aquí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Una obligación a corto plazo. Sí, vale. Listo, entonces aquí ya viene patrimonio. Y patrimonio. Aquí le ponemos negrilla. Esto es negrilla aquí también. ¿Sí? Y en patrimonio viene capital. Viene utilidad. El ejercicio. Viene reserva legal. Y aquí viene total patrimonio. Y, en fin, en fundamentos de contabilidad y finanzas, se montó esto. Y aquí viene total pasivos más patrimonio. Se supone que esto es la ecuación contable, ¿no? Donde esto tiene que ser igual a esto. Todo lo que yo poseo tiene que tener un sitio de donde salió esa posesión. Puede ser de recursos propios, que es el patrimonio, o puede ser de recursos de terceros, que son los pasivos. Listo, y empezamos acá. Entonces, maquinaria de equipo. Decimos igual. ¿Cuánto me costó la maquinaria de equipo? La maquinaria de equipo me costó a mí 160 millones. Ahí no van los 100 millones, van los 160, porque eso vale la maquinaria. Eso es claro, ¿sí? ¿O se acuerdan de eso? Sí, profe. Muebles y enseres. Los muebles y enseres es igual a los 60 millones, no a los 50 de acá. Entonces, yo tengo aquí. La depreciación acumulada en la apertura no existe. El total del activo corriente es igual a la suma. A la suma. ¿Qué pasó? Porque no me sumó. La suma de esto de acá. El total activo fijo es la suma de eso. El total de activos fijos es la suma de esto. Y el total de activos es igual a esto más esto de acá. Yo ahorita en este momento tengo 220 millones que son los que están representados en los activos fijos de la empresa, que son estos dos de acá.
Pero ¿cómo operan esos 220 millones? Esos 220 millones operan de la siguiente forma. Entonces, yo tengo un capital acá. El capital de inversión nos lo dieron aquí. Nos dijeron que hay un capital inicial de 120 millones. Esos 120 millones lo fijamos aquí. Y le ponemos el formato de pesos. Yo porque le puse en negrilla. Si no es negrilla. 120 millones de pesos. Y ese valor es fijo, entonces fijo ese valor F4. A no ser que se haga retención de utilidades y ese capital aumenta, pero se supone que eso se mantiene constante. Esa plata es de los socios, pero está dentro de la empresa y si ningún socio quiere vender, esa plata no la puede tocar ningún socio. Tiene su porción de dinero ahí asegurada y la única forma de recuperarla es vendiendo sus acciones. Listo. Yo tengo aquí una obligación de maquinaria. La obligación de maquinaria es igual, ¿sí? A la financiación, que son estos 100 millones de pesos. ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, dicen que cuando uno repite algo, sea verdad o no sea verdad, se vuelve cierto. No, mentiras, esto es verdad también, ¿no? Esto que estamos haciendo aquí. Y las obligaciones a corto plazo, que son los 50 millones que tenemos aquí. Acá. Los 50 millones de pesos que tenemos acá. De hecho, voy a poner esta vaina aquí, así todo es en pesos. Listo. ¿A qué es igual el pasivo corriente? El pasivo corriente es igual a la suma de esto de aquí. El pasivo a mediano y largo plazo es igual a la suma de este de acá. Bueno, si hay más obligaciones también, ¿no? Y el patrimonio es igual, bueno, vamos a poner aquí, igual a la suma de eso de ahí. Esto de acá en negrilla porque estos son totales, esto de aquí en negrilla porque estos son totales, ya estoy acá en negrilla porque estos son totales. Entonces, total de suma de pasivo más patrimonio es igual a esto más esto más esto. ¿Sí? ¿Cuál es mi saldo en caja y bancos? Pues aquí no hay necesidad de ponernos a hacer el flujo de caja que hicimos una vez, sino que aquí decimos, yo tengo 120 millones de pesos aquí. ¿Sí? Pero de eso le resto, ¿qué? ¿Cuánto le resto de esa plata? ¿Qué giré yo? ¿Cuánto giré de maquinaria? 160. No, yo no giré 160 millones. 60. Giré 60. 60. Entonces giré lo que me costó la maquinaria menos lo que me prestaron. O sea, 60 millones. ¿Sí? Menos, ¿cuánto giré yo de muebles y enseres? 10 millones. 10. 10 millones, que es lo que me costó los muebles y enseres menos lo que me financiaron porque eso todavía no lo pago. ¿Sí? Entonces, yo abro una cuenta bancaria con 120 millones y me voy y digo, oiga, necesito esa maquinaria. ¿Cuánto me financia? 100 millones. Entonces, me da 60 millones de cuota inicial, giro un cheque por 60 millones que están aquí. Me voy a otro sitio, necesito muebles a una empresa de muebles. Me voy a Falabella. Necesito muebles, necesito esos muebles, me voy. Necesito esos equipos de cómputo, necesito esas impresoras, esos escritorios. ¿Cuánto vale eso? Todo eso que usted está solicitando vale 60 millones. Necesito que me financie, sí, si lo saca con la tarjeta Falabella, le damos un crédito de 50 millones. Entonces, realmente lo que me queda aquí son
los 120 millones menos los 50 millones que giré, perdón, los 60 millones que giré menos los 10 millones. ¿Giré algo más? No giré nada más. Entonces tengo aquí el balance cuadrado. El balance de apertura está cuadrado porque aquí tengo 270 millones y aquí tengo 270 millones. Y empiezo a operar. Tengo que hacer el flujo de caja. Entonces aquí vamos a hacer el flujo de caja. ¿Qué es el flujo de caja? El flujo de caja es el que me confronta de caja, hombre. El flujo de caja es el que me confronta los ingresos con los egresos, pero que han sucedido en el momento y en el periodo que se dieron. Entonces aquí lo primero que yo tengo aquí es ingresos, ¿sí? Después aquí tengo egresos. Bueno, lo voy a poner un poquito más abajo. Egresos. Y los egresos, los primeros son los operacionales, que es materia prima, ¿sí? Que es mano de obra. Y que es costos indirectos de fabricación. Después vienen los gastos de administración. Y ese me da el total de egresos operacionales. Total egresos operacionales. O sea, la suma de esto de acá. Esto es, pongámoslo aquí en negrilla. Esto pongámoslo en negrilla también. Y pongamos aquí ingresos. Ingresos operacionales. No metamos aquí otra que diga control más porque después sí se... Control más aquí. Y para mí. Control más aquí. Aquí ponemos total de egresos operacionales. Entonces aquí colocamos chin acá. Aquí ponemos otros ingresos. Porque si yo coloco un dinero de sobra en divisas, pues en activos de renta fija o en activos de renta variable, pues eso me va a generar unos intereses. La plata no se debe dejar en el banco y si no la puedo invertir no, no ahí, perdón. Si no se puede invertir, pues toca colocarla en algún sitio. O sea, de pronto si lo alcanzamos a combinar los dos ejercicios, lo hacemos. Y aquí colocamos total ingresos. La diferencia entre los ingresos, bueno, esto es la suma de esto, bueno, la diferencia entre los ingresos y los egresos me da el superávit o déficit de la operación. Le sumamos la caja anterior. Pagamos el costo de la financiación. Coloquemos esto. Coloquemos esto un poquito más abajo. Pagamos la amortización. Porque desde bancos uno paga, o desde el flujo de caja uno paga las obligaciones. Pagamos los impuestos y pagamos los dividendos. Y eso nos da el saldo en caja.
ese saldo en caja va a ser igual aquí, entonces. Ese saldo en caja va a ser igual al superávit o déficit más la caja anterior menos el costo de la financiación menos la amortización menos los impuestos. Caja anterior. Bueno, entonces empecemos. Aquí no es necesidad, yo voy a hacer el de apertura, porque ese ya lo hicimos allá en el balance de 2022, 2023. Acuérdense que el viernes hay un examen. 24, 25, 26. Pilas con la ISO 31.000. Leanse ese documento que les envió Nicole. Que les envió Nicole. Listo. Listo, profe. Empezamos acá. Ingresos operacionales. Es igual. ¿Dónde están esos ingresos? Pues aquí, mírenlos, acá están. Estos son costos. Esos no son ingresos, entonces nos vamos para acá. Esos sí son ingresos. Entonces estos ingresos los cojo y los traslado. ¿No? Los arrastro. Otros ingresos no hay, entonces total de ingresos es la sumatoria, dijimos que es de esto, ¿sí? Esto colocamos en negrilla y esto lo arrastramos. Materia prima. Entonces, la materia prima es igual. ¿Cómo calculo esa materia prima? ¿Es igual a qué? De A las aquí. unidades del año por el costo de materia prima. Exacto, a las unidades anuales, por eso yo calculé las unidades semanales y las anuales, multiplicado por el costo de la materia prima anual y la fijo, F4. ¿Sí? Miércoles, aquí me va a tocar, perdón, es que hay un momento aquí. Aquí me va a tocar hacer este mismo costo variable acá. Costo variable. Porque este costo variable tiene que crecer al 3.5. Aquí le vamos a poner 2022. Entonces acá. Control B aquí. Entonces aquí va materia prima. La materia prima va a ser igual a 290. Y el siguiente va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo calculo el del 2023? Ahorita lo dijo María Fernanda, creo que fue, pero lo hizo con los gastos. ¿En cuánto crece el costo de la materia prima? En el IPC, el 3.5. Eso, y en eso. Solo que es que aquí yo lo hice, yo calculé los totales, pero no caí en cuenta y para el flujo de caja yo tengo que hacer este crecimiento porque para el 2022 este es el costo de la materia prima, pero como crece el IPC, para el 2023 tengo que multiplicar este crecimiento en unidades, pero por el costo para ese año. Entonces esto es por el costo 1 más el IPC, que es este de acá. Bueno, pero con eso creo que retroalimentan conceptos ustedes ahí. Y si lo jalo a la derecha, pues ahí tengo todos los costos. El crecimiento de costos de la materia prima. En la mano de obra nos pasa lo mismo. Mano de obra directa. Espero que ya manejen estas abreviaturas. Entonces decimos lo mismo. Decimos que la mano de obra directa es de 125 pesos por unidad. Luego para el siguiente periodo, pues yo bajo esto acá y él me calcula los datos acá. Entonces es lo mismo, ¿no? Si yo le doy F2, es coger este de acá y lo multiplica por
el IPC que está aquí. Y los costos indirectos de fabricación por unidad van a ser igual a los 45 pesos. Y si arrastro esto hacia abajo, me da los costos indirectos de fabricación. Listo, ya tengo la tabla acá de costos. Ahora sí, me voy al estado de flujo de caja, este de acá, y digo, la materia prima va a ser igual. Va a ser al número de unidades anuales multiplicado por la materia prima. Que Está ahí, ¿Señora? está ahí un momento. Ah, bueno. Dime, Angélica. ¿Voy muy rápido o qué? Sí, señor, espéreme, está ahí, está ahí. ¿Está ahí? Sí, yo estoy aquí. Mire, se matricularon 54 y ya solo hay 45. Después dicen, no, es que se me cayó el internet. Listo. ¿Ya? ¿Ya no más ahí? Sí, señor. Listo, bueno, entonces nos vamos aquí al estado de flujo y decimos que la materia prima es igual. Mire que esto lo hicimos como en 10 sesiones y lo estamos haciendo en una sola sesión. La materia prima es igual a que nos vamos acá y nos decimos que es el número de unidades para el año 2022 multiplicado por, ahí no fijamos porque esto va a correr multiplicado por el costo de la materia prima para el año 2022. Eso nos da términos de pesos. Aquí decimos chan, aquí decimos moneda y lo centramos. Eso nos da 135 millones y cuando lo jalemos a la derecha nos da los valores. La mano de obra es igual. La mano de obra es igual a los mismos 466,437 multiplicado por el costo de la mano de obra que es este de acá. Le damos Enter. Le damos el formato a todo esto de acá. Y lo jalamos a la derecha. Y los CIF es igual al costo de los CIF multiplicado por los 4.647. Lo hice al revés. Y lo jalo a la derecha. Se supone no. Esto tiene que dar igual. Esto da 214 millones. Y esta vaina no dio. 214 millones 560. O sea, acá. Sí, 214 millones 560,985. Ahí está. 214,985. Esto lo entendieron, ¿sí? Sí, señor. Sí, profe. Señor. Listo, bueno, los gastos de administración, esos ya están calculados. Los gastos de administración son estos de aquí. Entonces, cogemos este formato y lo jalamos a la derecha. Esos son nuestros gastos de administración. Mi total de egresos, pues es la sumatoria de esos valores. Y estos 339 millones. Son los que me van a dar el superávit o déficit de la operación. El superávit o déficit, entonces esto es igual a estos 443 menos estos 339, 560,985. Entonces el superávit de la operación aquí. Vamos a este formato. Esto lo jalamos a la derecha, ¿no? El superávit o déficit, ¿sí? La caja anterior pues es igual. ¿Qué valor va ahí? Perdón. ¿Qué valor va ahí?
Pues estos 50 millones. Esos 50 millones van ahí, en la caja anterior. ¿Sí? Porque cuando yo inicio operaciones, debería haber en caja 120, pero de esos 120 yo ya gasté 60 millones acá y 50. 60 y 50 me dan 110 millones. ¿Cuál es la cosa? Gastaste 70, profe. Gasté, perdón, 50 y 100. ¿Con la vaina? No, Gasté, fue 60 y 10. 60 y 10. 70 millones, sí. 70 millones menos 120 me da los 50 millones que están acá. Gracias, oye. Gracias, María Fernanda. Bueno. Entonces, teniendo aquí el flujo de caja, aquí, ¿sí? Pues digo, ¿cuál es el costo de la financiación? Costo de la financiación, que es los intereses. Y los intereses del 2022 ya los tengo aquí calculados. Este es mi total de intereses. ¿Cuál es el? Bueno, saben aquí. Ojalá vamos a la derecha, ¿no? ¿Cuál es aquí la amortización? Pues la amortización es igual. La amortización es igual. No, aquí. La amortización es igual a este valor de acá. Esto lo jalo a la derecha. Esto lo jalo a la derecha. Mis impuestos y mi flujo de caja todavía no. No, porque tengo que hacer el estado de resultados. Ese es mi flujo de caja inicial, ¿sí? Pero como no he cuadrado todavía mis estados, entonces mi saldo en caja para el 2022 se supone que es este de aquí. Eso va a cambiar ahorita por... Ay, es igual a este valor. Este es mi saldo en caja 2022, 23, 24, 25 y 26. ¿Ah? Pero tengo que tener en cuenta mis utilidades y mis... Esto va a ser mi... mi total de activos corrientes. Esto de aquí van a ser mi total de activos fijos, ¿sí? Entonces esto lo voy a fijar acá, F4, porque estos se mantienen aquí. Lo mismo así de acá, F4 aquí. Y ahorita calculamos la depreciación o la calculamos mañana en un momento. Y mi total de activos fijos es este por el momento, sin depreciación, ¿no? Se supone que aquí hay una depreciación que va a hacer que esto caiga. Bueno, y mi total de activos es este de acá. Y mi total de pasivos. Empezamos aquí. Maquinaria de equipos. Mi obligación aquí, ¿de cuánto es? En el 2000. Ah, perdón, esto queda igual. Me voy acá. Esto queda en 0. Porque eso lo pago en el mismo mes. Y jalo esto a la derecha. Se supone que ahí no tengo más obligaciones a corto plazo. Mi obligación maquinaria. ¿Cuál es mi obligación de la maquinaria en el 2022 a 31 de diciembre? ¿Cuánto estoy debiendo? ¿Quién me dice? ¿Diciembre en qué mes es?
El 12. 12, profe. 12. Y bueno, ¿y cuál es mi capital en el mes 12 de la maquinaria? 70.934. 785. Es este, entonces ese es mi saldo. En el 2022 mi saldo de esa obligación es este. Mi saldo de la obligación para el 2023, pues, va a ser este. Y mi saldo para el 2024 de la maquinaria va a ser este. Y de ahí para allá, esto. Entonces, mi total patrimonio aquí en este caso sería esto inicialmente. Y mi total activo más patrimonio sería igual a, aquí me faltó sumar miércoles más F2. Que no he jalado ahí. Entonces aquí, esto lo jalo a la derecha. Y esto lo jalo a la derecha. Y así va mi estado Sí, señor. de la situación financiera. Bueno, entonces aquí viene el estado de resultados. Profe, una pregunta. Dime. Pues por el momento el flujo de caja. Sí, señora. ¿Lo quieres ver? Sí, profe. Dime. Digamos, en este donde dice costo de financiación, los intereses según el año no irían disminuyendo y la amortización. Aquí, uy, sí, tienes toda la razón, se fue pegado a eso. Vamos a ver aquí, ¿qué pasó aquí? Los intereses deberían disminuir aquí. ¿Será que lo traje mal? A ver, vamos a hacerlo otra. Gracias, oye, gracias. Jennifer es. María Fernanda. Ah, María Fernanda. Entonces aquí le decimos 16. Y si lo jalo, se supone que esto debe ser acá. Ay, ¿por qué me está? Ah, porque yo fijé ese valor. Le quito la fijación aquí. Yo cuando fijé eso. O lo trae fijo. No sé por qué lo trae fijo. Y ahora sí. Tienes toda la razón, María Fernanda. Gracias. Y esto también debe pasar. Y esto también debe pasar lo mismo. Esto aquí y esto aquí es distinto. Cuando yo jalo esto a la derecha, yo amortizo hasta aquí. Tienes toda la razón, o si no, eso no cuadra ni por el berraco. 278 y aquí ¿cuánto va? 190. Bueno, hagamos el estado de resultados rápido. El estado de resultados, a diferencia del flujo de caja, es la confrontación de los ingresos y los egresos, pero teniendo en cuenta que los ingresos, cuando hay cuentas por cobrar, son unos, porque no se tienen en cuenta las cuentas por cobrar, pero en el estado de resultados no son los ingresos, sino son las ventas. En este caso, como no hay cuentas por cobrar, tanto las ventas como los ingresos son los mismos. Y aquí decimos ventas. Bueno, aquí nos vamos aquí en los ingresos y eso es el mismo valor que está acá. Estas son las mismas ventas. Yo voy a vender estas unidades y se supone que ahí no tengo cuentas por cobrar. Luego va a ser el mismo valor de los ingresos. Entonces, en negrilla, esto es 2022. Lo corro a la derecha. Y esto lo jalo, ¿no? Ahí tengo las ventas. Aquí coloco compras de materia prima. Aquí compras de materia prima. Bueno, viene el costo de ventas. El costo de ventas. Y el costo de ventas es el resultado de, lo voy a colocar aquí. Como no hay inventarios, es el inventario inicial menos el inventario final, pero como no hay, entonces compras de materia prima.
Mano de obra directa. Y costos indirectos de fabricación. Y esos valores son iguales a los de acá. Los voy a traer de aquí. Traigámoslos de donde son porque una después se confunden ustedes. No, sí, los voy a traer de allá porque me toca ponerme a hacer el mismo cálculo. No me voy a poner a hacer ese mismo cálculo si ya están calculados. Entonces aquí van a ser igual a estos de aquí. Son estos valores que están aquí. Si yo tengo un error, por favor, así como María Fernanda ahorita me hizo caer en cuenta, me lo comunican. ¿A qué es igual el costo de ventas? El costo de ventas, pues, es la suma de los inventarios iniciales menos los inventarios finales. Es la suma de esto. Ponerlo aquí en negrita. La diferencia entre este y este me da la utilidad operativa. La utilidad bruta, perdón. Esto es bruto yo porque es la utilidad bruta. Y la utilidad bruta es igual a las ventas menos el costo de ventas. Bueno, yo voy aquí rápido porque esto ya lo conocen. Ustedes ya lo deben manejar bien. Después viene aquí los gastos de administración. Y aquí viene la depreciación. Todavía no la voy a colocar, pero ahí va, depreciación. Los gastos de administración son iguales, ¿sí? A la utilidad bruta, perdón, los gastos de administración son iguales al valor que tenemos acá. Lo jalo a la derecha. La depreciación la vamos a calcular ahorita más adelante. Y aquí viene la utilidad operativa. La utilidad operativa es igual a los gastos de depreciación, de los gastos de administración menos la depreciación. La depreciación realmente no es una salida de dinero, sino es un menor valor que adquieren los activos y que me ayudan a mí a suplirlo con las utilidades, porque si yo resto esa depreciación, pues entonces la utilidad se me baja. Esta utilidad operativa la colocamos aquí. Esto le ponemos este formato. Y eso es esto. Bueno, después viene la financiación. La financiación solo son los intereses. Lo que me genera costo, porque aquí están los costos, los gastos, pero la devolución del dinero no es un costo porque es un dinero que no es nuestro y que lo estamos devolviendo. Financiación. Por eso uno debe hacer el análisis del flujo es sobre los estados de resultados, no sobre el flujo de caja. Y la financiación es igual a los intereses que están acá. Ese es el costo de la financiación, son estos de aquí que me está diciendo que si eso era fijo o no. No sé si los volví, los dejó fijos, sí, volví, los dejó fijos ahí. Entonces, esto es esto de aquí y esto. Esto le tengo que quitar el valor fijo. No sé por qué los deja fijos. Y lo jalo a la derecha. Y esto me da la utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de
impuestos. Y la utilidad antes de impuestos es igual a la utilidad operativa menos la financiación. Y aquí viene los impuestos. Y los impuestos es igual, vamos, dice que es el 30%. El 33, profe. 33. Gracias, Andrés. Entonces, de aquí, que esto es igual a la utilidad antes de impuestos multiplicado por el 33%. Estos son los impuestos. Ojalá a la derecha. Esto va sin negrita. Y esto me da la utilidad neta. Utilidad neta. Y la utilidad neta es igual a la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Esta es la utilidad. Uy, esto porque me da igual. 125 aquí. Así. Uy, porque me dio esto aquí igual. Gastos de administración 125. Y la utilidad operativa. No. ¿Sí ve? Esto es igual, aquí tengo un error, a los 228 menos los 125, que es la utilidad bruta, menos los gastos de administración, menos la depreciación. Eso sí es distinto. Uy, ahí tengo pérdidas, no puede ser. A mí no me había dado pérdidas esa vaina. Ya sé. No, eso no daba pérdidas. 4, 5. Es que esta vaina quedó fijo aquí. Trasladar todos estos valores. Ahora sí, más aquí también tiene el flujo de caja, pasó lo mismo. Profe, los gastos de administración también están fijos. Los gastos de administración también están fijos, sí, señor. ¿Y por qué me pasa eso con esa variable? Bueno, esto es del resultado de la financiación, sí está bien. La utilidad antes de impuestos es de operación, esto es de operación. Los costos de ventas, esto cambia, sí, esto no está fijo. Esto no está fijo. Uno no los fijó y otro sí los fijó, tan raro. La utilidad bruta es de operación. Los gastos de administración que estaban fijos. Listo, ahora sí ya tengo aquí la utilidad neta. Ahora sí nos vamos aquí perdón, voy a poner un poquito más pequeño esto para... Profe, qué pena contigo. Dime. En impuestos te queda también esa pestañita verde. Esa pestañita verde es porque las operaciones yo las venía haciendo de resta aquí y de pronto cambié, fue a con una operación de multiplicación. Entonces, Excel dice, oiga, ahí hay un error porque usted viene trabajando con operaciones de resta y de pronto pasa a una de multiplicación. Ok. Entonces uno le dice aquí, dice que la fórmula es incoherente porque no hay coherencia con lo que se viene trabajando. Entonces uno le dice, no, omita esa vaina. Bueno, aquí le dice uno, omita eso. Le dice uno al Excel, no sea sapo, omita esa vaina. Ok, profe, gracias. No, gracias a ti, Claudia, porque sí, eso también, esos errores se presentan es por eso. Entonces, se supone que esto nos tiene que cuadrar. Entonces empezamos a pasar los datos aquí, al estado de balance. Todo esto es el estado de balance. Y empezamos por acá. Entonces, utilidad del ejercicio. Entonces decimos, la utilidad del ejercicio inicialmente
son la utilidad neta. ¿Sí? O sea, no la fijó, no. Y la arrastramos. Esa utilidad neta, vamos a ver aquí qué pasó. ¿Cómo va el balance aquí? Profe, ¿la utilidad del ejercicio la comienza desde la apertura o desde el 2022? Ay. Sí, señor, tienes toda la razón. Control Z. Control Z. Es desde aquí. Tienes toda la razón. Entonces, la utilidad del ejercicio es desde aquí. A ver si están pilas. ¿Sí ve que no han olvidado las clases? No, mentira, Andrés, gracias. Bueno, aquí ya empiezan a haber movimientos acá. 278, 249. Los impuestos, ¿sí? Ahorita manejamos la reserva legal. Los impuestos se generan en el 2022 acá. Igual. Y se aprovisionan aquí. ¿Sí? Pero esos impuestos en el flujo de caja se pagan los del 2022, se pagan aquí en el 2023. Igual. Hay aquí impuestos. Los del 2022 se pagan en el 2023 porque se generan en el 2022 a 31 de diciembre, pero se pagan acá. Los dividendos se generan, así como saben aquí, 278, ya casi está cuadrando. Los dividendos, que es la utilidad del ejercicio. Vamos, sí, ya creo que cuadro ahí. Lo que pasa es que como los dividendos disminuyen en un lado y en el otro. 310, 4, 17, no. Ya cuadro el segundo, el tercero todavía no. Entonces los dividendos se pagan en el siguiente mes, es decir, es la utilidad neta. Sería esta de aquí. Sería esta utilidad neta de acá, pero es esta de aquí. Realmente es esta de acá. La del 2000, la utilidad del 2022 se paga en el 2023. ¿Sí? Sí. Jalamos a la derecha. Miércoles, no me acuerdo esta vaina. ¿Qué me hace falta ahí? Aquí está cuadrado. 285. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Qué es lo que me hace falta ahí? Igual a 286 menos 285. 221,000. ¿Cuánto es? 19 millones, 43 millones y 28 millones 250. ¿Qué es eso que está ahí? Bueno, dejemos ahí y mañana mañana el que me traiga estos resueltos le pongo una nota apreciativa, pero yo lo traigo resuelto. Voy a ver en dónde, también es por el cansancio, ¿no? ¿Dónde está el error? Eso es una bobada. Pero hasta ahí vamos construyendo. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana sí vamos a hacer la simulación de Monte Carlo. ¿Qué es la simulación de Monte Carlo? Es la posibilidad bueno, la simulación de Monte Carlo aparece como en el año 65, 66, cuando una persona empieza a hacer observaciones sobre el comportamiento de una variable que él empieza a lanzar al azar. Y él mete en una bolsa, inicialmente mete unos papeles con unos colores. Esos papeles con esos colores mete amarillo, rojo y azul. Bueno, no me acuerdo si esos son los colores, pero mete esos papeles y empieza a sacar un papel y anota el color azul. Después saca otro papel y saca rojo.
después saca otro papel y amarillo, y después saca amarillo, y empieza a sacar y a hacer observaciones. Sería bueno que vean el video que está en la plataforma donde explican cómo un señor hace un círculo grande y bota una serie de puntos, bota una serie de granos encima del círculo, cuenta los granos que están dentro del círculo y cuenta los granos que están por fuera del círculo. Y él empieza a hacer observaciones y vuelve y lanza otra de los granos y vuelve y lanza los granos. La simulación de Monte Carlo, después de hacer muchas observaciones, la persona que hizo ese experimento se dio cuenta que las observaciones siempre tienden a ajustarse a una distribución normal. Entre más observaciones se hagan, ¿sí? Entre más resultados yo pueda tener de un mismo comportamiento, puedo analizar qué está generando cambios en esa variable. Entonces se fue para un casino, ¿sí? Y en el casino se puso a jugar dados y empezó a notar que la persona que lanzaba los dados y anotaba el resultado de los dados, y volvió y lanzó y anotaba el resultado de los dados. Y así sucesivamente, entonces él se dio cuenta que el que más se repetía era el 6, que de 200 observaciones, el 6 salieron 150 observaciones, que del número 5 solo salieron 40 y así sucesivamente, que es lo que nosotros hicimos acá. Lo que hicimos aquí que fue medir cuántos precios entre este y este. Y él dijo, oiga, ese es un comportamiento que se está dando de manera modal y el valor que más está cayendo en el dado es el 6. Eso tiene que tener algo que está generando que ese dado que se está repitiendo tantas veces en el 6 esté generando ese resultado, porque si el dado estuviera con una carga de peso igual, entonces las observaciones deberían ser distintas. Y él dijo, oiga, voy a empezar a trabajar con esas observaciones que hice y voy a montar simulaciones. Entonces él cogía esos porcentajes de acá y lo que hicimos nosotros aquí con el precio. Y empezó a lanzar resultados como si él metiera la mano en la bolsa, sacara y pusiera el dado encima y cayera el 6. Metiera la mano, sacara de la bolsa el dado y pusiera y cayera a 5. Y así sucesivamente, de acuerdo a unas observaciones y a unos resultados porcentuales. Cuando él hizo muchas observaciones, se dio cuenta que los ajustes tendían a una distribución normal. ¿Qué es una distribución normal? Es una curva o una campana de Gauss. Y esos ajustes de esas probabilidades le definían cuál era la probabilidad de que volviera a caer 6, o de que cayera 5, o de que cayera 4, o de que cayera 3. Y de acuerdo a eso, él empezó a realizar apuestas. Lo empezaron a utilizar, se llama Monte Carlo porque él empezó a utilizar ese experimento o esa forma de simulación la empezó a utilizar ¿en qué? La empezó a utilizar en el casino de Monte Carlo. Y ahí fue donde él definió la experiencia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer esas observaciones cuando nosotros cambiamos este precio. Y cada vez que cambiamos este precio, pues aquí nos va a dar un resultado en las utilidades. Estas utilidades va a ser nuestro flujo y con ese flujo vamos a calcular mañana la tasa interna de retorno y vamos a calcular el valor presente M neto. Lógicamente, estos valores, ¿sí? Son ciertos siempre y cuando estos balances cuadren. Si esos balances no están cuadrados, pues entonces muy posiblemente pues no va a ser cierta la simulación. Por eso es que es importante que el ajuste de todo esto que hicimos nosotros esté funcionando. Por eso para mañana yo ya traigo esto ajustado y les explico cuál fue el error, porque se supone que esto es algo que no tuve en cuenta aquí. De pronto, no sé si es porque es que la diferencia es creciente. Es algo que no tuve en cuenta ahí. Yo ya traigo mañana resuelto eso, porque este de acá ya cuadró, pero este de acá empezó a tener distorsión. De pronto es en el crecimiento porcentual por acá o algo. Bueno, mañana van a entender y van a ver la dinámica de lo importante que es manejar estas simulaciones.
qué pena con ustedes, pero necesito que salgan en pantalla. Yo estoy tomando nota de los que aprenden la cámara. Se supone que los que no aprenden es porque no están en clase. Profe, pero pues yo tengo la cámara no me funciona y la tengo apagada, pero estoy en clase. Ah, bueno, listo, Juan Camilo. Y ya anoté aquí en una lista que tengo. Sí, por favor, es que como estoy en un celular y el celular es un poquito viejito. Bueno. Pero hay varios. Mire, por ejemplo, yo digo aquí Jesús Useche. ¿Está en clase? Presente, profe, sí, señor. Es que tengo problemas con la cámara, Ah, pero bueno. yo estoy en clase. Bueno, en todo caso yo tengo que pasar estas fotos. Denme 2 minutos. Ya tomé la primer pantallazo, aquí, segundo pantallazo. Ya. Ya si quieren pueden apagarla y se pueden acostar y pueden hacer todo lo que quieran. Bueno, nos vemos mañana, muchachos. Profe, ¿puedes enviar la clase de hoy, por favor? Señora. ¿Nos puedes hacer el favor y enviar la clase de hoy? Sí, claro, Natalia. Así de temprano como ayer no me... mañana se me olvidó. Y lo de profe. Excel. Dime, Natalia. Un poquito más temprano. Sí, sí, no. Y también Escriban. lo de Excel, profe, porque es que ibas muy rápido y me quedé. Entonces Sí, quiero... Pero sí, yo les paso el Excel, pero aquí en el Excel tengo un error y eso es una bobada. Yo lo corrijo mañana porque sí, también estoy un poco cansado y esto lo hicimos un poquito rápido. Listo. Y mañana les explico dónde sacarlo. Ya les paso el Excel, ¿listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, Profe, su merced, ahí está la clase virtual, ¿verdad? sí, yo voy a ir a la universidad. Sí. Si no van a ir, yo voy a ir porque si va uno, edito la clase desde allá. Si no van, pues la edito desde allá en todo caso solo, pero no voy el jueves. Si mañana no van, yo el jueves no voy. Ok, listo. Bueno, chao, Bueno, muchachos. profe, gracias. Gracias, que descanse. Muy Gracias. amable. Que descanse. Gracias. Profe, gracias. Dios te bendiga, profe, gracias. Mañana, profe. Gracias, profe. Chao, yo le chao.